Ya regresamos aquí a Ángulos platicando con Cuauhtémoc Peña, el líder de la Federación de Sindicatos al servicio del gobierno del estado y de los municipios. Y bueno, pues decíamos antes de la pausa que la defensa que ha erguido el gobierno del estado es que este proyecto se recupera justamente para que no se pierda el dinero de los trabajadores. ¿En algún momento ustedes le ven la posibilidad de una ganancia y que regrese esa lana a la bolsa de pensiones del estado? Definitivamente no. El mismo proyecto señalaba que en 10 o 20 años recuperaríamos el dinero. Y luego el fideicomiso establece que los empresarios pueden revertir el fideicomiso y sacar sus terrenos sin la obligación de integrar intereses, es decir, tenían la obligación de entregar el capital, pero sin intereses. Entonces, si en 10 años ya esto tiene mejor plusvalía, todos los empresarios pueden sacar sus terrenos y probablemente devolvernos el mismo dinero que se metió sin ganancias, porque el fideicomiso no establece intereses para devolver el dinero. Si no hay ganancia, no le veo ganancia por ningún lado. Y en 20 años... ¿quién nos garantiza cuando ahorita tenemos problemas de liquidez para los préstamos de los trabajadores? Una cosa distinta hubiera sido que Pensiones del Estado, el gobierno del Estado, hubiera citado a los pobladores y nosotros directamente hubiéramos hecho un proyecto que desarrollara, si fuera posible, esta situación sin intermediarios. Porque los ejidatarios se dieron cuenta que los habían robado. O sea, a $1 el metro cuadrado, pero además hay historias de gente que fue amenazada, que fue despojada. Y el problema es ese. Entonces el gobierno, en vez de investigar este asunto, premia este tipo de actitudes. Me parece que el manejo de todo pensiones, no solamente Xalacatepec, eso lo entendemos ahorita porque fue lo que más se dio a conocer a la luz pública, pero tenemos el temor fundado que hay otros tipos de negocios que no salen a la luz pública a raíz de la modificación de la ley, quizás no de tanta cuantía, pero sí pueden ser de menos millones, quizás de 50, quizás de 100. Un ejemplo rápidamente, un edificio que están construyendo en Plaza Tapatía, que el puro proyecto ejecutivo costó 40 millones, el puro proyecto, y luego ejecutarlo costó como 560 millones, y luego los locales que están ahí los concesionaron unos particulares por 20 años y Pensiones se obliga a pagar la luz y los servicios durante todo ese tiempo. ¿Dónde está el negocio? ¿Quién está cuidando nuestros fondos? Y así siguen multiplicándose. ¿Y para qué es ese edificio? Es un edificio que invirtieron, son estacionamientos y locales comerciales. En teoría, eso nos va a dar plusvalía quién sabe cuándo y quién sabe en dónde y quién sabe a quién. Es muy grave lo que está contando Cuauhtémoc Peña en un contexto sobre todo de Jalisco con tantos casos de despojos de tierras a comunidades indígenas, comunidades ejidales, y ahora que el gobierno esté participando también en una artimaña de despojos de tierras es bastante grave, y más grave aún que sea con dinero de los trabajadores, del fondo de pensiones. Cuauhtémoc Peña, yo quería preguntarte, ¿legalmente se ha hecho algo, se puede hacer algo en este contexto, considerando además que hay un conflicto todavía por la titularidad de la tierra, de ciertas tierras ahí en Xalacatepec, o en general con el manejo de los recursos? ¿Hay alguna maniobra legal o no? Nosotros creemos que el fideicomiso sí se puede revertir, pero necesita voluntad política para eso, porque los empresarios se incumplieron en algunas cosas, porque hay algunos vicios ocultos, porque el fideicomiso, cualquier analista que lo revise va a decir, hay un enriquecimiento para una parte y un empobrecimiento para la otra inmediatamente. No hay equilibrio en el fideicomiso. Sí se puede, pero evidentemente quien lo tendría que encabezar sería el responsable de pensiones del Estado, su propio presidente, que bueno, hay un conflicto de intereses, porque él era de los promotores precisamente de modificar la ley, algún interés tendrá, ¿no?, en este asunto. Estamos nosotros en el punto de que, bueno, la enfermedad, ¿qué es? Es la ley. Estos son los síntomas de la enfermedad. Lo de Xalacatepec, las villas panamericanas son los síntomas. La ley es lo que permite. Estamos enfocados ahorita en modificar la ley para que el Congreso vuelva a ser un órgano que equilibre las inversiones y que sea más público cualquier tipo de inversión, que existan equilibrios. Pero tenemos que modificar la ley. Si no modificamos la ley, digo, nos podemos concentrar en el asunto de Xalacatepec, en lo de las villas panamericanas, en este otro edificio que acabo de mencionar y en otro que quieren construir allá por Tlaquepaque, por la Pila Seca, con las mismas características. Siempre queda la sensación de que es un grupo de empresarios los que salen ganando en detrimento del patrimonio de los trabajadores. Entonces la clave es modificar la ley. Ya hablamos con algunos diputados, incluso la legislatura pasada obligamos a que hubieran foros de este tema y llegamos a una propuesta de ley casi al 90%, pero se nos atravesaron las elecciones y nos dijo Salvador Arellano, que era el diputado de la Comisión Especial para Pensiones del Estado, bueno, que lo esperáramos, que pasando las elecciones lo verían. Y acá pasan las elecciones y ahora llegan los tricolores al gobierno y como que dicen, bueno, ¿para qué cerramos la caja, no? Ya tenemos la arca abierta, y como decía la abuelita, en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, ¿quién nos garantiza? Nomás la declaración de Ayón que dice, el gobernador me dijo que fuera transparente en el manejo de los recursos y así lo estoy haciendo, cuando lo que sus actos demuestran es que es todo lo contrario.
porque hasta que no empezamos a presionar empezó a dar otros datos, pero no hay transparencia en el manejo de los fondos. Quiero hacer un ejemplo más y rápido, el asunto del edificio que está a un lado del Agua Azul. Lleva 18 años abandonado, no sirve absolutamente para nada. ¿Cuánto perdimos ahí? Había 60 o 70 familias de servidores públicos ahí y los desalojaron a la brava. Esa es una de las asignaturas pendientes de Alberto Cárdenas. ¿Por qué los desalojó? ¿Quién sabe qué querían hacer con el edificio? Pero no hicieron nada. Y a 18 años, bueno, imagínate las pérdidas que tenemos. Es decir, Pensiones del Estado es la caja del gobierno en turno y hace lo que quiera porque no hay equilibrios. Y además porque los representantes de los sindicatos que están ahí pues están bien corrompidos, están bien coludidos y se ve. ¿Cómo pueden garantizar, cómo pueden justificar que les den tal cantidad de dinero para hacer fiestas y francachelas? O sea, lo que comió el gobernador y todos los funcionarios nos costó a nosotros, a todos los trabajadores. El Día del Servidor Público nos costó a todos los servidores públicos. Oye, Cuauhtémoc, bueno, no sé si sea el Congreso el mejor equilibrio en estos momentos, porque dices, bueno, que esas cosas luego entren en un Congreso con las características que tiene, yo no sé si sea lo más pertinente, lo más sano. Quizá otras figuras más representativas. Al rato vamos a ver a los diputados invirtiendo el dinero de los trabajadores en Tampax o en Bubulubus, ¿no? Sí, esa parte no sé si sea lo más adecuado. Y la otra es preguntarte, bueno, en Chalacatepec por lo menos dices, bueno, probablemente pueda haber algún proyecto que se pueda componer, pero lo de las villas panamericanas, ahí sí yo no veo de ninguna manera nada que se pueda lograr, porque eso sí es un elefante blanco que no está sirviendo para nada, que no va a servir para nada. Muchos lo habíamos apuntado desde hace muchos, pues desde que se estuvo construyendo. ¿Qué opinión te merece pues este otro asunto, donde ahí yo no le veo salidas fáciles? Las dos preguntas. La primera es, bueno, pues sí, el Congreso, digo, está señalado como uno de los entes con más corrupción, ¿no? Nos damos cuenta de este dinero que están tirando en las casas de enlace, imaginándonos que lo puedan meter a la Cruz Verde o a la Cruz Roja o a los hospitales, pues, se podría hacer muchísimas cosas. Entonces pensamos en dos puntos. De todos modos, a la hora de que se pase este tipo de proyectos al Congreso se discute, pues se ventila, se oxigena, eso es lo que queremos. Y dos, que el Consejo de Administración se democratice. Otra de las aberraciones de la ley es que dice que el representante de los servidores públicos será por toda la vida el de la FECESEC. Ni siquiera tienen la decencia de ponerle, como en técnica jurídica debería ser, la federación mayoritaria. No, dicen la FECESEC será siempre el representante de los trabajadores. Sí, espérate, ¿por qué? Ahí se ve que lo que necesitaban era un cómplice, precisamente. Y lo que pensamos es que se democratiza el Consejo de Administración de Pensiones del Estado. Por ejemplo, que el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo y los municipios pongan un representante patronal y obrero, o de los trabajadores, todos los órganos, y que podamos tener voz y voto en el Consejo, que no sean las federaciones, que sean los grupos de trabajadores los que sumados determinen quién es su representante por cada una de las áreas. Ahí tendremos equilibrio y estaremos democratizando el Consejo de Administración. ¿Y de las villas panamericanas nos platicas después de la pausa? Claro que sí. Vamos a la pausa porque ese es otro súper tema. Ahí está una obra lista, supuestamente de primer mundo desde el 2011, que nos iba a dar, entre otras cosas, pues recursos para los trabajadores y está en calidad de elefante blanco. Pero además el proyecto, según ha declarado el gobernador hace unos días, es volverlo un lugar de asistencia pública, asilos. Así como se va a recuperar el dinero, lo platicamos después de la pausa.